La orden fue clara. Isabel debía averiguar quién sirvió la merienda aquella tarde fatídica, el día en que Julio perdió la vida. Y la sospecha cayó sobre Úrsula. ¿Tú sabes algo? Seguro que no tuviste nada que ver, ¿verdad, Úrsula? El capítulo 247 de Valle Salvaje estuvo cargado de tensión en la casa grande. Cada rincón guardaba secretos. Cada palabra podía encender una tormenta. Isabel se debatía entre la lealtad a Victoria y la compasión por Martín. Eva y Amadeo intentaban detenerla, proteger al joven, mientras Adriana alzaba la voz, exigiendo justicia al duque, reclamando las tierras y la deuda que pesaba sobre su familia. Victoria, astuta y fría, urdía un plan. Sembrar dudas en el corazón de Rafael. Inventar mentiras sobre Evaristo y José Luis. Y manipular a su propio hijo. Rafael, dividido entre el recuerdo de su madre y el amor por Adriana, empezaba a flaquear. Solo Mercedes, con su sabiduría serena, le dio fuerzas. El amor y la verdad siempre resisten las intrigas. Mientras tanto, Ana vivía un tormento. La culpa la empujaba a confesar, pero Úrsula, cruel, la amenazaba con destruir a su familia si abría la boca. Y así, bajo las preguntas cada vez más duras, la doncella cayó, vencida por el miedo a su verdugo. Victoria no tardó en oler la mentira. Con desconfianza, enfrentó a Úrsula. Mientras tanto, Rafael no descansaba. Sospechaba que su hermano Julio había sido envenenado, y cada vez más, todas las pistas lo llevaban a ella. La tensión alcanzó su punto más alto cuando una carta de Amanda llegó a manos de Irene. Un mensaje secreto, capaz de cambiarlo todo. Esa carta la obligó a distanciarse de Bárbara, despertando sospechas en todos. ¿De qué se trataba? ¿Qué verdad escondía? El misterio se volvió insoportable. Pero la escena más dura llegó en los aposentos de Victoria. La marquesa, con tono gélido, llamó a su sobrina. «Quiero que me digas la verdad, Úrsula». Rafael pregunta sin descanso por el brindis. Cree que Julio fue envenenado. Dime, ¿tuviste algo que ver con su muerte? Úrsula fingió sorpresa, se llevó la mano al pecho. Yo, tía. Julio era como un hermano para mí. Victoria no cedió. Su mirada fue aún más dura. No me mientas. Respóndeme ahora mismo. ¿Estuviste implicada en el brindis? El silencio pesó como una condena. Úrsula, calculadora, comprendió que negar de forma tajante solo aumentaría las sospechas. Bajó la mirada, y con voz suave, casi un susurro, dejó caer la revelación. Yo no lo maté, pero Ana estuvo allí. Y si alguien sabe lo que pasó, es ella. Victoria entrecerró los ojos, evaluando cada palabra. Sabía que su sobrina era tan astuta como peligrosa. Aquella media verdad podía ser solo una trampa, un intento de desviar la atención. Cuando quedó sola, la marquesa reflexionó en silencio. Si Rafael descubría la verdad, el escándalo sería inmenso. Y lo peor, pondría en riesgo el dominio de la familia sobre todo el valle. Decidió entonces vigilar de cerca a Úrsula y a Ana. Debían moverse bajo su control, sin margen de error. Mientras tanto, Rafael no se detenía. En las caballerizas, con el rostro endurecido, le confesó a Leonardo. Estoy seguro. Julio no murió de forma natural. Todo apunta a un envenenamiento, y Úrsula está en el centro de todo. Leonardo lo escuchó en silencio, con gesto grave. Ten cuidado, Rafael. Si vas demasiado rápido, tu padre y Victoria lo sabrán antes de que tengas pruebas. Y entonces, tu vida, y la de Adriana, correrán peligro. Pero Rafael ya había tomado su decisión. Su voz retumbó como un juramento. Prefiero morir buscando justicia, que vivir bajo esta mentira. Leonardo comprendió que nada podría detenerlo. En otra esquina de la casa grande, Úrsula seguía con la mirada cada movimiento de Rafael. Su instinto le gritaba que él estaba cada vez más cerca de la verdad. Intentaba mostrarse tranquila frente a Victoria, pero en su interior, el miedo crecía como un veneno. Lo sabía, si no silenciaba a Ana pronto, todo saldría a la luz. La mansión se había convertido en un campo minado de sospechas y secretos. Cada mirada era una amenaza. Cada silencio, la antesala de una traición. En la penumbra del servicio, el murmullo de voces preocupadas llenaba el aire. Eva y Amadeo, los criados más leales, buscaban cómo evitar el desastre que se avecinaba. La gobernanta Isabel, siempre recta y fiel a su señora, había insinuado algo terrible. Pronto le contaría a Victoria un secreto capaz de cambiarlo todo.
Un secreto que podía arruinar una vida inocente, que Martín era hermano de Matilde. Eva, con la voz suplicante, imploró: Isabel, por favor, no lo hagas. Si la marquesa se entera, destruirá al muchacho. Sabes cómo es, no tendrá compasión. Amadeo reforzó sus palabras con gesto serio. Martín no tiene culpa de nada. Solo quiere ganarse la vida, trabajar con dignidad. ¿Qué ganamos revelando su parentesco? Solo desgracias. Isabel cruzó los brazos, intentando mantener la distancia. Su voz sonó firme. No lo entienden. No puedo ocultar un secreto de tal magnitud a mi ama. Ella merece saberlo. Pero en sus ojos brillaba la duda. Sabía perfectamente de qué era capaz Victoria. Cuando alguien hería su orgullo o amenazaba su poder. Matilde irrumpió en la habitación, pálida como un fantasma. Te lo ruego, Isabel, no le digas nada. Mi hermano ya ha sufrido demasiado. Si Victoria se entera, lo tratará como a un enemigo. ¿Quieres condenarlo a vivir bajo el mismo desprecio con que me trata a mí? Su voz temblaba, cargada de miedo y desesperación, y el silencio se hizo absoluto. Isabel suspiró, atrapada entre la lealtad y la compasión. No soy yo quien dicta las reglas en esta casa, murmuró. Pero entiendan algo, si me preguntan directamente, no podré mentir. Eva, con lágrimas en los ojos, se acercó a ella, casi suplicante. A veces callar es la única forma de proteger. No se trata de mentir, sino de salvar una vida. Piensa en Martín, piensa en Matilde. Amadeo asintió con fuerza, con el ceño fruncido. Victoria solo usa la verdad como un arma. No le des más munición. Isabel permaneció en silencio, los brazos cruzados, pero su mente era un torbellino. La responsabilidad pesaba como una losa. Toda su vida había estado dedicada a servir a la casa grande. Pero justificar las crueldades de la marquesa se estaba volviendo imposible. Callar significaba rebelarse, aunque fuese en silencio. Revelar el secreto, en cambio, sería condenar a Martín a un destino cruel. Ninguno de los criados estaba seguro de haberla convencido. Isabel parecía firme, pero por dentro, las palabras de Eva, Amadeo y Matilde habían sembrado dudas profundas. El destino de Martín colgaba de un hilo, y el futuro decidiría si Isabel sería cómplice de su desgracia, o su protectora. Mientras tanto, Adriana avanzaba por los pasillos de la casa grande, con pasos decididos. Su mirada no conocía el miedo. Desde la muerte de Julio, su paciencia con el duque se había agotado. Y ahora reclamaba lo que le pertenecía. Se plantó frente a José Luis, erguida y con la voz firme. Exijo que devuelva las tierras de mi familia. Y que pague la deuda que tiene con nosotros. No puede seguir escondiéndose detrás de su título, mientras roba lo que no le pertenece. El duque, sentado en su sillón, la miró con desdén y altivez. Tienes poca vergüenza, Adriana. ¿Vienes a reclamarme mientras el cuerpo de mi hijo aún está caliente? ¿No te basta con haber envenenado mi casa de discordia? Sus palabras, llenas de orgullo y desprecio, buscaban herirla. Pero Adriana no titubeó ni un instante. La muerte de Julio no borra sus responsabilidades. Usted sabe, tan bien como yo, que esas tierras nunca le pertenecieron. Y que la deuda sigue viva. Puede ignorarme, dijo Adriana con firmeza. Pero la verdad tarde o temprano la alcanzará. Victoria, que escuchaba desde un rincón, sonrió con frialdad. No intervenía por compasión, sino porque veía la oportunidad perfecta para manipular la situación. José Luis, dijo con voz serena, enfrentarse a esta muchacha con gritos no nos dará ventaja. Si queremos recuperar el control, debemos usar la inteligencia. El duque frunció el ceño, intrigado. ¿Qué propones? Victoria se acercó, con una sonrisa calculada que apenas ocultaba su ambición. Si no podemos negarle las tierras, hagamos que Rafael dude de la pureza de su amada. Convéncelo de que Evaristo, el padre de Adriana, no era un hombre honorable, sino un prestamista cruel, que se quedó con lo que no le pertenecía. Si sembramos esa duda en su corazón, continuó, lo alejaremos de ella sin necesidad de mancharnos las manos. José Luis comprendió al instante el plan. Si Rafael cree que el padre de Adriana despojó a su madre, se volverá contra ella. Y no hará falta que intervengamos más. Adriana, ajena a las maquinaciones, se retiró con la frente en alto, convencida de haber plantado cara al poder injusto del duque. Pero en la mente de Victoria, la semilla del engaño ya comenzaba a germinar. Esa misma noche,
El duque habló con su esposa sobre la propuesta. Al principio, mostró cierta reticencia, pero finalmente reconoció que era la única manera de proteger sus intereses. No devolveré ni un pedazo de tierra, y mucho menos pagaré deuda alguna, dijo con voz seca. Pero si logramos que Rafael desconfíe de Adriana, la victoria será nuestra. Mientras Adriana encontraba consuelo en Mercedes, creyendo haber defendido el honor de su familia, los duques tramaban la mentira que podría separarla de Rafael salvaje. Cada palabra se convertía en un arma, y la verdad siempre estaba en peligro de ser enterrada bajo intrigas. José Luis no tardó en poner en marcha el plan. Una tarde, llamó a Rafael a su despacho con un aire solemne, fingiendo la seriedad paternal que pocas veces mostraba. Rafael, intrigado, acudió sin sospechar la trampa que lo esperaba. El duque lo recibió con un gesto grave, como si quisiera hablar desde la sinceridad. «Sé que estás preocupado por la deuda de Adriana y las tierras que reclama», comenzó José Luis. «Pero antes de tomar partido, hay algo que debes saber sobre Evaristo, su padre». Rafael frunció el ceño, sorprendido por la mención. «Ese hombre», continuó el duque con voz pesada, «no era el noble benefactor que ella y su familia pintan. Fue un prestamista cruel, un usurero que se aprovechó de mi esposa y de mí en momentos de necesidad. Se quedó con lo que no le correspondía. Nos hizo cosas terribles que nunca he contado», dijo José Luis con voz grave, la mirada perdida en el suelo. Rafael lo escuchaba en silencio, con el corazón encogido. Nunca lo había visto a su padre hablar con tal gravedad. «¿Qué insinúa?», preguntó con cautela. José Luis suspiró, como si el recuerdo lo desgarrara, y dejó caer las palabras que cortarían como un puñal. «Esas tierras no son de Adriana por derecho. Son el resultado de las malas artes de su padre. ¿Quieres estar al lado de una mujer cuyo apellido se levantó sobre la desgracia de otros?», remató. El golpe fue certero. Rafael sintió un torbellino de dudas girar en su interior. Amaba a Adriana con todo su corazón, pero la posibilidad de que Evaristo hubiese actuado injustamente lo confundía. ¿Y si su padre tenía razón? Si la deuda que Adriana exigía cobrar era en realidad una mentira heredada. José Luis, viendo el efecto de sus palabras, terminó de rematar la escena. «Hijo, no quiero verte arrastrado por engaños. Sé que ella te importa, pero debes abrir los ojos. No todo lo que brilla es oro. Y si insistes en apoyarla, estarás traicionando la memoria de tu madre, que sufrió en manos de ese hombre». Rafael salió del despacho con la mente nublada. Caminó por los jardines intentando ordenar sus pensamientos. Recordaba la dulzura de Adriana, su honestidad, sus lágrimas al hablar de Julio. Todo en ella le inspiraba confianza. Pero la sombra de las palabras de su padre se interponía, envenenando sus recuerdos. Confundido, buscó a Mercedes. Sabía que necesitaba consejo, alguien que lo ayudara a discernir entre la verdad y las mentiras. Desde la galería, Victoria observaba la escena con satisfacción. Su plan había comenzado a surtir efecto. Sembrar la duda en Rafael era el primer paso para debilitar su unión con Adriana. Lo que los duques no sabían era que el amor entre los jóvenes era más fuerte que cualquier intriga. Cada mentira que lanzaban no hacía más que reforzar en Rafael la necesidad de descubrir la verdad. Adriana, agotada por la tensión de sus enfrentamientos con el duque, buscó refugio en Mercedes. La encontró en la pequeña capilla, encendiendo velas en memoria de Julio. La luz temblorosa iluminaba el rostro sereno de Mercedes, que al verla entrar supo de inmediato que algo la atormentaba. «Ven aquí», dijo con ternura. «Siéntate conmigo. Tus ojos hablan más que tus palabras». Adriana se dejó caer a su lado y, por un momento, el peso de su orgullo se desmoronó. «No puedo más, Mercedes», susurró con voz quebrada. «José Luis me ha llamado descarada por reclamar lo que es mío. Dice que no devolverá las tierras ni pagará la deuda». Victoria, con esa sonrisa cruel, parecía disfrutar de mi impotencia. Las lágrimas recorrieron las mejillas de Adriana, mezclándose con la rabia que le quemaba por dentro. Mercedes tomó sus manos con suavidad. «Lo que haces es justo, Adriana. Tu padre luchó por esas tierras y nadie puede borrar esa verdad. José Luis grita porque tiene miedo, y Victoria sonríe porque vive de las intrigas. No dejes que sus juegos te hagan dudar de ti misma». Adriana suspiró, aliviada por la calma de aquella voz maternal. «Lo peor es que siento que Rafael está atrapado entre nosotros. Lo he visto pensativo, con dudas en los ojos. Temo que las palabras de su padre lo confundan».
Mercedes apretó sus manos con fuerza. No subestimes a Rafael. Puede estar confundido, pero su corazón sabe lo que es verdadero. Si lo alimentas con la verdad y el amor, ninguna mentira podrá apartarlo de ti. La conversación continuó, más cercana y sincera, y Adriana se atrevió a compartir su miedo. Mercedes, tengo miedo de que todo esto nos destruya. De que los secretos, las deudas y las sospechas nos separen antes de tiempo. La mujer la miró con ternura y determinación. El amor siempre se prueba en la adversidad. Si quieres luchar por Rafael, hazlo sin miedo. Y recuerda, no estás sola. Yo estaré contigo. Adriana sintió un alivio inmenso. La presencia de Mercedes era como un ancla, firme, que la mantenía de pie en medio de la tormenta. Se abrazaron en silencio, y por primera vez en días, la joven sintió que tenía fuerzas para enfrentar al duque y a Victoria. Mientras tanto, en otra parte de la casa grande, José Luis y Victoria seguían urdiendo planes para manipular a Rafael. Pero sin saberlo, Adriana ya contaba con un apoyo sólido, Mercedes. Su fe en el amor y la justicia era más fuerte que cualquier mentira. Esa alianza, silenciosa pero firme, sería clave en la batalla que se avecinaba. Ana no podía soportar más el peso del secreto. Desde la tarde del brindis, cada día en la casa grande había sido un tormento. Veía en los ojos de Rafael la búsqueda de respuestas, escuchaba a Adriana hablar de justicia, y sentía que la sombra de Julio la perseguía en cada rincón. Fui yo quien sirvió la copa. Se repetía la frase en silencio, con remordimiento que crecía como una herida abierta. Aunque no puso el veneno, sus manos llevaron la muerte hasta los labios de Julio. Una tarde, en medio del pasillo, Ana ya no pudo más. Estalló frente a Úrsula. No puedo callar, señorita. Voy a confesarlo todo. Lo diré a Rafael, a Adriana, a quien sea. Que Julio no murió por su corazón, fue envenenado, y yo fui testigo. Úrsula se volvió hacia Ana con una frialdad que helaba la sangre. Sus ojos brillaban como cuchillas bajo la penumbra. ¿Te das cuenta de lo que dices?, preguntó con voz grave, contenida, casi mortal. Ana temblaba, pero su decisión era firme. Sí, no me importa lo que me pase. No puedo seguir cargando con esta culpa. Julio merece justicia. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Úrsula fue un escalofrío en el alma de Ana. Muy bien, dijo despacio. Si hablas, no solo firmarás tu sentencia, sino también la de tu familia. ¿Quieres verlo sufrir? ¿Quieres que tu madre y tus hermanos paguen por tu debilidad? Ana retrocedió, horrorizada. Usted no sería capaz, balbuceó. Pero Úrsula avanzó, hasta quedar frente a frente. Soy capaz de todo. Si mencionas una sola palabra, desaparecerán uno por uno. Y será por tu culpa. El silencio que siguió pesó como una condena. Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La amenaza no era una exageración. Conocía demasiado bien la crueldad de Úrsula para dudar de ella. Con el corazón en un puño, bajó la cabeza y se marchó a su cuarto, donde rompió a llorar en soledad. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, la idea de confesar seguía viva. El miedo la ataba, pero la culpa la empujaba. Sabía que Úrsula estaba dispuesta a todo, pero también que cada día de silencio era una traición más a la memoria de Julio. Mientras tanto, Rafael avanzaba con su investigación, sin imaginar que Ana estaba al borde de convertirse en su aliada más importante, o en la próxima víctima de Úrsula. Su sospecha crecía con cada hora que pasaba. Estaba convencido de que Julio había sido envenenado y no descansaría hasta descubrir quién había servido aquella copa fatal. Su determinación lo llevó hasta Isabel, la gobernanta, cuyo semblante serio ocultaba más de lo que decía. «Necesito saber quién estuvo a cargo de la merienda aquel día», insistió Rafael, con voz firme. «Mi hermano merece la verdad». Isabel trató de evadir la pregunta, incómoda. «Fue un día confuso, señorito. Había muchos sirvientes ocupados. No recuerdo con exactitud». Rafael no cedió. «Usted lo sabe, Isabel, y no me iré hasta que me lo diga». Presionada por aquella mirada que le recordaba a Julio, Isabel terminó cediendo. Fue Ana quien preparó y sirvió la merienda. Esa simple respuesta encendió aún más las alarmas en Rafael. Agradeció y se marchó, decidido a hablar con la doncella. Lo que no sabía es que Isabel apenas se quedó sola, fue informar a Victoria de lo ocurrido. Rafael está investigando, ya sabe que Ana sirvió las copas, dijo con voz tensa. Victoria escuchó y comprendió de inmediato que el secreto comenzaba a tambalearse. Era momento de actuar, y rápido.
Poco después, Isabel se encontró con Ana en la cocina. Con voz firme y directa, le preguntó: ¿Fuiste tú quien preparó la merienda el día del brindis? Ana, aún temblando por las amenazas de Úrsula, sintió que las palabras se le ahogaban en la garganta. Abrió la boca para responder, pero al alzar la vista, la vio allí, de pie en la puerta. Úrsula la observaba con una mirada que helaba la sangre. No dijo nada. Solo cruzó los brazos, ladeó la cabeza y esbozó una sonrisa gélida. El silencio de esa presencia pesaba más que cualquier advertencia. Ana bajó la mirada, incapaz de articular palabra. Isabel, desconcertada por su mudez, repitió la pregunta. Pero Ana solo negó con la cabeza, como si el miedo le hubiera robado la voz. La escena dejó claro a todos que algo se ocultaba. Los criados empezaron a murmurar, percibiendo que Ana guardaba una verdad peligrosa. Rafael, al enterarse de que la doncella se había quedado callada, comprendió de inmediato que sus sospechas estaban cada vez más cerca de confirmarse. El miedo la domina, alguien la obliga a callar. En ese instante, supo que no solo debía descubrir la verdad sobre Julio, sino también proteger a Ana. La joven era la clave para desentrañar el misterio, pero estaba atrapada bajo la sombra de Úrsula. Y mientras ella callaba por miedo, la vida de todos corría peligro en la casa grande. El día amaneció cargado de intrigas. El servicio murmuraba sobre las sospechas de Rafael y el nerviosismo de Ana. Mientras tanto, Leonardo buscaba a Irene, intentando aclarar la distancia que había notado en ella. La encontró en el jardín, con la carta de Amanda aún guardada en su regazo. Leonardo la saludó con suavidad, tratando de que no se sintiera acosada. Irene, me doy cuenta de que últimamente te has alejado de Bárbara. ¿Hay algo que quieras decirme? Irene lo miró en silencio durante unos segundos. Al fin confesó, con voz temblorosa: es cierto, y me he distanciado, pero no por falta de cariño hacia Bárbara. Lo hice porque Amanda me pidió algo antes de marcharse. Leonardo arqueó las cejas, sorprendido. ¿Amanda? ¿Qué te pidió? Irene sacó de su bolsillo la carta, doblada y desgastada de tanto sostenerla. Me dejó esto. La leí y lo que decía me dejó helada. No puedo contártelo todo aún, pero sí puedo decirte que me pidió que me alejara de Bárbara. Sus palabras cayeron como una losa, llenando el aire de tensión y misterio. Leonardo se inclinó hacia ella, el rostro lleno de incredulidad. Alejarte de Bárbara, ¿por qué? ¿Qué pudo escribir Amanda para que tomaras una decisión así? Irene bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. No lo sé todo. Pero algo grave debía de saber Amanda, algo relacionado con Bárbara. Cuando leí la carta, dije en voz alta: esto no puede ser cierto. Desde entonces, no he podido tratar a Bárbara ni a huevo. Leonardo, inquieto, intentó sonsacarle más detalles. Irene, necesito que me muestres esa carta. No podemos quedarnos con dudas. Ella la sostuvo entre sus manos, indecisa. Todavía no. Primero debo entenderlo yo misma. Solo te pido que confíes en mí. Mientras tanto, Bárbara notaba la distancia de Irene y sufría en silencio. Sus sospechas de que la joven estaba enamorada de Leonardo la devoraban, sin imaginar que la verdadera razón de ese alejamiento era la carta de Amanda. Esas líneas aún ocultas habían plantado una semilla de desconfianza capaz de arruinar no solo una amistad, sino también el vínculo entre Irene, Bárbara y Leonardo. En paralelo, las intrigas en la casa grande seguían creciendo. Ana permanecía callada por miedo a las amenazas de Úrsula. Isabel observaba con el alma dividida entre la lealtad a Victoria y la verdad que pedía justicia. Rafael, cada vez más decidido, avanzaba con su investigación. Sin sospechar que Victoria ya había interrogado 2 veces a su sobrina, buscando arrancarle una confesión. La jornada terminó con Irene en soledad, sosteniendo la carta sobre su pecho. Sus palabras eran un enigma. Un mensaje capaz de desvelar secretos del pasado y del presente. Aunque no se atrevía a compartirlo por completo, sabía que esa revelación era demasiado grande para guardarla para siempre. La carta de Amanda no era solo un consejo. Era una advertencia. Y podía cambiar el rumbo de Valle Salvaje.